nos corresponde hablar del apóstol de la democracia, de Francisco I. Madero. Leo lo correspondiente al presidente Madero. Van a ser 3 partes, porque sí, se trata de, pues, el apóstol de la democracia. Y vamos a hacerlo hoy, mañana y pasado. Terminamos con el presidente Madero. Esto es muy importante porque hay muchas enseñanzas en la historia. El mejor ejemplo de humanismo y bondad lo encontramos en Francisco I. Madero. Él, al igual que Simón Bolívar, pertenecía a una familia rica de alcurnia, pero igual que el libertador Bolívar, además de su buen corazón, fue tomando conciencia de la realidad gracias a la educación y de la mano de sus maestros. Esto es muy importante. Una persona puede venir de una familia acomodada, con un pensamiento conservador, pero el estudio le da motivos, razones para pensar y actuar en favor de los demás. Los dos coincidían, Bolívar y Madero, en el principio según el cual para ser justos es necesario ser libres. Uno de los bolivarianos más auténticos, el maestro Carlos Pellicer, decía que los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca siendo esclavos podremos ser justos. La vida y obra de Madero es enseñanza pura en el ejercicio del noble oficio de la política. En Madero hay ideales, así como emotivas y trágicas lecciones. La trayectoria política de Madero es excepcional y virtuosa. De joven se formó en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Francia y en la Universidad de California, en Berkeley. Como lo muestran sus escritos y su correspondencia, tenía buena preparación intelectual y conocimiento de la historia de las ideas políticas. En Francia se empapó del pensamiento y la actuación de los revolucionarios de finales del siglo XVIII y de los importantes acontecimientos del siglo XIX. Por otra parte, asimiló y se convirtió en practicante de la corriente espírita, que en ese entonces era una doctrina de gran valor filosófico. Esto último, aunque fue usado en su contra con extrema simplificación, le sirvió para afianzar sus convicciones, al grado de que mediante estas prácticas llegó a la íntima conclusión de que debía arriesgar hasta su vida por la causa de la libertad. Esto también es importante para los jóvenes. Debe tomarse en cuenta
que por lo general un luchador social o político que busca transformar una realidad de injusticia y opresión siempre es movido por ideales y principios, por una doctrina o simplemente por una creencia. Nadie podría hacer algo verdaderamente trascendente por puro pragmatismo, sin poseer alguna de estas virtudes o valores. Siempre en la vida se busca algo. Y se tiene una doctrina, un ideal, un principio, que es el que nos hace caminar, vivir y ser felices. Madero dio pruebas de ser un excepcional empresario con inquietudes políticas libertarias. Desde que regresó de Francia en 1902, Frédéric Katz, riguroso historiador de la Revolución Mexicana, sostenía que al hacerse cargo en 1903 de una hacienda de su padre en San Pedro de las Colonias, Coahuila, combinaba un enfoque económico práctico con ideas explícitamente filantrópicas. Comenzó por aumentar los salarios de sus trabajadores agrícolas. Los sometió a exámenes médicos periódicos e introdujo la educación obligatoria, de manera que el nivel de vida que gozaba en su hacienda era muy superior al que prevalecía en las haciendas vecinas. Se refiere a los trabajadores de su hacienda. Madero combinó esta actitud hacia sus trabajadores con la introducción de métodos de cultivos nuevos y más productivos, lo cual muy pronto incrementó en forma notable sus ganancias e hizo de su hacienda una especie de empresa modelo, tanto en términos sociales como económicos. Al margen de los negocios, en 1905 actuó como presidente del Club Democrático Benito Juárez en Coahuila contra la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. Luego de esa elección fraudulenta, lanza un manifiesto a la nación denunciando que la soberanía del Estado de Coahuila es un simple mito y llama a los ciudadanos a no claudicar ante la imposición antidemocrática. Un poco antes, a finales de 1904, y gracias a la intermediación de Camilo Arriaga, había prestado $2,000 para ayudar a que volviera a imprimirse ahora en San Antonio, Texas, el periódico Regeneración. Él aportó $2,000. Ricardo Flores Magón le agradeció el servicio prestado a la causa porque, cito a Ricardo, si no hubiera sido por usted, dada nuestra situación difícil en San Antonio, hubiéramos ido al desastre, a la derrota y a la anulación completa de nuestras labores. Luego las relaciones, porque así son las cosas en la política, incluso entre revolucionarios. Las relaciones entre los dos se deterioraron porque uno se ubica en la línea moderada, Madero, y el otro en la más radical, Flores Magón. Pero aún con las fuertes acusaciones que intercambiaron,
después de la ruptura, siempre lucharon y supieron, como pocos, que era posible derrocar al todopoderoso régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Y eso tal vez exacerbaba la rivalidad. Los dos querían dirigir el movimiento antiporfirista. Lo intentó primero Ricardo Flores Magón, convocó varias veces, 2, 3 veces, a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. No tuvo éxito, incluso esos levantamientos llevaron a la represión, al encarcelamiento de dirigentes. Por ejemplo, en uno de estos levantamientos detienen en Chihuahua a dirigentes, quiero acordarme de los hermanos de San Luis Potosí, ¿cómo se apellida? No, sí, Camilo y Ponciano, pero Juan Saravia. Detienen a Juan Saravia y es importantísima la anécdota, porque lo llevan a Chihuahua, esto como 1906, y lo juzgan como se acostumbraba antes en el Teatro Juárez de Chihuahua. Invitan a la gente que quería presenciar el juicio y está Juan Saravia, extraordinario escritor, había elaborado el Plan Liberal de 1906 con Ricardo, que es un plan extraordinario, fundacional, que debería leerse, porque ahí están los principios, incluso ahí está la propuesta económica para la transformación de nuestro país, todavía válida, la estamos aplicando nosotros, porque en ese plan se dice que hay que fortalecer el mercado interno y hay que procurar que la gente humilde, pobre, tenga ingresos suficientes para consumir, porque cuando el pobre no tiene más que para lo indispensable y a veces ni siquiera para eso, todo es ruina, no progresa el comercio ni la industria, nada. Entonces, ellos plantean fortalecer el consumo interno, que es lo que estamos haciendo nosotros, que la gente tenga ingresos para consumir no solo lo básico, y así se beneficia el comercio, se beneficia la industria y hay prosperidad y bienestar. Pero en ese plan está muy bien descrito esto que estoy planteando. Bueno, el caso es que van a juzgar a Juan Saravia y llega muy prepotente el gobernador de Chihuahua, Enrique Krill, y su suegro, Terrazas, Luis Terrazas. Llegan los dos, Luis Terrazas y Enrique Krill,
y le dice Enrique Krill a Juan Saravia: ¿de modo que usted es el bandido de Juan Saravia? No, señor, yo no soy un bandido, los bandidos son otros. Y está toda la gente ahí. ¿Y quiénes son los bandidos? Enrique Krill, Luis Terrazas y Porfirio Díaz. Y ahí se acabó el juicio. Y en tren a Juan Saravia hasta Veracruz, a la cárcel de San Juan de Ulúa. Estuvo 5 años preso en San Juan de Ulúa y es liberado cuando triunfa la Revolución Maderista. Bueno, cierro el paréntesis. Durante la segunda mitad de 1908, Madero se ocupa de escribir en San Pedro de las Colonias, Coahuila, su libro La sucesión presidencial, en 1910, cuyo subtítulo es El Partido Nacional Democrático, que aparece en diciembre de ese año. El libro, como afirma Daniel Cosío Villegas, es el mejor análisis crítico del régimen porfirista desde la aparición en 1892 de la cuestión presidencial en 1876, escrito por José María Iglesias. Desde luego, esta opinión de que era y es un buen libro, La sucesión presidencial, no la compartieron los intelectuales de su época y muchos en la actualidad le escatiman valor literario y científico. Unos por negarse a reconocer en Madero a un hombre de ideas, otros por no entender que una cosa es el análisis académico de la realidad y otra, a veces muy distinta, es el ejercicio de la política, que siempre busca, si es buena política, que se haga historia y debe al mismo tiempo ser este oficio y el mensaje claro y mantener el equilibrio entre la eficacia y los principios. A sus contemporáneos les pareció que Madero ni siquiera estaba dotado de conocimientos para escribir un libro, empezando por su abuelo, don Evaristo Madero, que era porfirista, su abuelo. Quien duda de que su nieto lo haya escrito, decía don Evaristo, pues lo considera incapaz de semejante proeza. Los especialistas posteriores no solo lo encuentran mal organizado y sin rigor metodológico, sino que lo califican de superficial, de no tratar el problema social a fondo. Lo cierto es que aún prevalece el prejuicio de que Madero, miembro de una familia rica, empresario y agricultor norteño, no podía aspirar a escribir más que cartas personales. A don Agustín Yáñez, no obstante, a este gran escritor, secretario de Educación, le conmueve advertir el esfuerzo de un hombre hasta entonces consagrado a cuidados agrícolas y mercantiles ajenos a los
secretos de la expresión, que lucha por hallar formas exactas para hablar al pueblo sin exacerbar a los poderosos ni ahuyentar a los asustadizos. Todo esto induce, dice don Agustín Yáñez, a buscar las palabras, los giros y los matices expresivos más ajustados a sus propósitos y suprimir o atenuar exabruptos irreparables o inconducentes a obtener que la exposición de su pensamiento sea clara, accesible al lector medio, sin mengua de la emoción que la impulsa. Hasta ahí la cita. Además de estar bien escrito, el contenido del libro es de primer orden. Repasa los males de la nación, cuestiona las injustas guerras de Temochic y Valle del Yaqui, sostiene que las huelgas de Cananea y Río Blanco tuvieron su origen porque Porfirio Díaz recibía apoyo de los capitalistas, critica la falta de libertades, la política exterior, el estancamiento de la educación y las actividades agrícolas, mineras e industriales, y el mal manejo de la hacienda pública. Señala que el progreso material se había logrado con una enorme deuda. Esto, por ejemplo, se desconoce. Cuando se piensa en el gobierno de Porfirio Díaz, siempre se habla de que era un gobierno muy eficaz en el manejo de las finanzas. Es de los gobiernos que más se endeudó, o mejor dicho, que más endeudó al país. Señala que el progreso material se había logrado con una enorme deuda, lo cito, con un pasivo aterrador. Cuestiona a Ramón Corral, aspirante a la vicepresidencia de la República, entre otras cosas, por su responsabilidad en la guerra del Yaqui y por su nula vocación democrática, inclinado a ser más partidarios de sus allegados que del pueblo. A Bernardo Reyes, el otro candidato a la vicepresidencia, lo considera profundamente imbuido en las prácticas absolutistas y asegura que con él, en lugar de Díaz, habría en México un régimen del sable, más fiero y pesado que el porfirista. Al posicionarse como líder indiscutible del movimiento antirreeleccionista, Madero garantiza que en la primera etapa del proceso revolucionario para regenerar a México no hubiera traiciones. Madero cayó del cielo, era el dirigente que se necesitaba para acabar con el régimen autoritario y dictatorial de Porfirio Díaz. Con él se garantizaba que no hubiese traiciones que frustraran el propósito central de derrocar al régimen. Él podría tener, como a la postre se vio, la obstinación de creer que bastaba dar libertad al pueblo para que se resolvieran los grandes problemas nacionales. Decía, con la pura libertad se resuelven los problemas. Y
se requiere la libertad, pero también la justicia social. Pero esta concepción en nada le resta mérito de haber sido un hombre honesto y de firmes convicciones democráticas, capaz de resistir las tentaciones del poder, a diferencia de otros políticos opositores que no dejaban de insistir en llegar a un acuerdo con Porfirio Díaz, y no para lograr la transición ordenada que convenía al país, sino para sacar provecho personal, es decir, para ocupar cargos públicos. Madero jamás titubeó ni dio muestras de flaqueza como las que acecharon a algunos dirigentes distinguidos del movimiento antirreeleccionistas, como mi paisano Pallavicini, como Vázquez Gómez, como Toribio Esquivel Obregón, entre otros, que flaquearon o traicionaron. Por eso era imprescindible Madero, ese pequeño burgués vegetariano, homeópata, abstemio, espiritista, lleno de determinación, aplomo y gran vocación democrática. El 15 de abril de 1910, a la convención del Partido Antirreeleccionista, 200 delegados de todo el país eligen de manera democrática a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez a la vicepresidencia. Llama la atención porque le regateaban méritos, que en su crónica de lo sucedido y después de explicar las características de los posibles candidatos, Roque Estrada viera a Ezequiel Obregón como el más intelectual, el más observador, el más prestigiado y el de más intensa cultura, aunque sin dinamismo, mientras Madero le parecía un verdadero hombre de acción que, sin embargo, exhibíase sentimental, no cerebral, el hombre guiado más por las emociones que por las ideas. Poco después, también de manera peyorativa, el abuelo de Madero, don Evaristo, se disculpa con Porfirio Díaz porque a su nieto Francisco se le había metido en la cabeza involucrarse en la alta política, aconsejado, esto lo dice el abuelo, por los espíritus, pues es espiritista, con lo cual queda dicho todo, causándonos a todos los familiares miles de molestias y contrariedades sin cuento. Pues bien, este personaje, Madero, incomprendido por propios y extraños, se dispuso a desempeñar el papel de David que enfrentó a Goliat. Hasta ahí le dejamos. Mañana le seguimos.